Muy buenas noches para los que están en Brasil, que están en España, y buenas tardes para los otros. Nosotros tenemos un gran placer de tener todos acá para más un webinar de Panco. En este momento nosotros gustaríamos de lembrar que en la semana pasada tuvimos el fallecimiento del doctor Luis Boer, una gran personalidad en enfermedad inflamatoria intestinal en Argentina. Entonces, nosotros queremos render nuestros homenajes para ello y nosotros vamos a dar como unos 3-5 minutos para que todos puedan se conectar a este webinar y aquí están muchos en proceso de incluir acá en el webinar. Entonces, vamos a dar un tiempo para que puedan se conectar y también tener provecho del webinar, que va a ser muy bueno. En primer lugar, me gustaría muchísimo agradecer a AbbVie Farmacéutica, que nos apoya para que podamos tener este webinar. Y nosotros seguro vamos a tener webinars mensales para que podamos tener una actualización y una educación continuada proporcionada por Panco para toda nuestra región. Nosotros siempre hemos tenido un apoyo muy grande del IGTQ y del personal de España, y hoy también vamos a tener con mucho gusto la presencia del doctor Fernando Gomollón de España. Con la proximidad de la lengua española siempre nos brinda con aulas muy buenas. Yo voy a después pasar la palabra para el secretario de Panco, el doctor Guillermo Veitía, que va a presentar todos los ponentes. Nosotros vamos a tener, como yo he dicho, una presentación por el doctor Fernando Gomollón. Vamos a tener una presentación por el doctor Guillermo Otoya de Perú y después por la doctora Josefina Echevers de Argentina. Entonces yo creo que vamos a tener una sección muy buena y vamos a dar un minuto solamente para que todos se conecten y después la palabra entonces se va a pasar para el doctor Guillermo Veitía de Venezuela. Esperamos unos minutos. Bueno, comenzamos entonces. Sí, vamos a dar entonces inicio al webinar de esta noche y presentar al primer conferencista. Es para mí un gran orgullo y no es nada fácil por su extenso currículum. Doctor en Medicina de la Universidad de Zaragoza, profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza, jefe de la sección del aparato digestivo y la unidad de enfermedad inflamatoria intestinal del Hospital Clínico de Zaragoza, un gran investigador en el campo de la enfermedad inflamatoria intestinal, miembro fundador y expresidente del Grupo de Trabajo en Enfermedad Inflamatoria Español, GTQ, miembro del comité editorial de la revista Journal de Crohn's y Colitis y Gastroenterología y Hepatología, autor de varios libros de enfermedad inflamatoria intestinal, uno de ellos titulado Diagnóstico diferencial de la enfermedad inflamatoria intestinal, y casualmente su conferencia en el día de hoy lleva ese título.
con ustedes, apreciados amigos, el maestro y excelente amigo, doctor Fernando Gomollón. Muy bien. Hola, buenas noches. Bueno, buenas noches aquí en España y buenas tardes en América. Y lo primero, agradecer a Panco y a mis grandes amigos Flavio y Guillermo que me han invitado a estar aquí con ustedes. Y desde luego mucho más importante que el currículum Benari es la amistad, por eso es por lo que estamos, no por el currículum aquí, para hablar de enfermedad inflamatoria intestinal. Y para eso, pues vamos a hablar del diagnóstico diferencial de la enfermedad inflamatoria intestinal, que es el tema que nos han propuesto. Y en esta primera diapositiva ven ustedes un cuadro de un ilustre pintor venezolano que no es tan citado en la literatura como los cuadros típicos de pacientes moribundos, digamos, norteamericanos u otros cuadros. Sin embargo, es un cuadro precioso de Cristóbal de Rojas. Y me gusta empezar con este cuadro porque hace alusión a una de las enfermedades que más dificultades plantean en el diagnóstico diferencial de la enfermedad inflamatoria intestinal, que es la tuberculosis. Y tenemos la diapositiva de los conflictos de intereses que tenemos que poner por obligación y que además ponemos con todo el gusto del mundo. Y quizás en esta diapositiva me gusta también poner un conflicto de intereses, que es la fotografía de los libros que le causan a uno conflictos de intereses también, no solo los intereses económicos. En una revisión publicada por nuestra querida colega Uma Mahadevan de San Francisco, en esta revisión se trataba de decir qué es lo que tiene que saber un médico con formación en la enfermedad inflamatoria intestinal, qué es lo que tiene que saber, qué es lo que tiene que aprender. Es una publicación muy importante para los que diseñamos el currículum de los residentes que aprenden enfermedad inflamatoria intestinal, de los médicos jóvenes. Y no lo vemos en detalle porque en la diapositiva deliberadamente vemos muchísimas cosas, porque un médico que atienda a pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tiene que saber muchísimas cosas. Y las tres primeras líneas nos hablan de que lo que debe saber es el diagnóstico diferencial, cómo diagnosticar la enfermedad, cómo diferenciarla de otras enfermedades. Por lo tanto, el tema que vamos a tratar es evidentemente importante, ¿no? Como ha señalado el doctor Beitia, hay otras fuentes mucho mejores que mi charla. Una es un libro que tuve el honor de codirigir con el doctor Marín y el doctor Menchen del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, y es un libro que trata de los diversos aspectos del diagnóstico diferencial de la enfermedad inflamatoria intestinal. Es muy extenso y por lo tanto no podemos contarlo todo esta noche. Y tienen también ustedes disponibles dos revisiones excelentes publicadas en los últimos años, en el 2018 las dos, una en Lancet Gastroenterology and Pathology y otra en Inflammatory Bowel Diseases, que tratan de las enfermedades que se parecen a la enfermedad inflamatoria intestinal, del diagnóstico diferencial de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y en el caso de uno de los artículos ven ustedes cómo lo titula imitadores de la enfermedad inflamatoria intestinal, Mimics of the Inflammatory Bowel Disease, lo que se parece a la enfermedad inflamatoria intestinal. Cuando uno piensa de qué va a hablar en la conferencia, y teniendo en cuenta que a mí hoy me han invitado colegas de Venezuela, pues no puede evitar pensar en un venezolano ilustre como don Andrés Bello. Creo que no ven ustedes toda la diapositiva, que solo ven la fotografía de Andrés Bello y la fotografía de su libro esencial, La Gramática, un libro de los muchos que hizo, porque generó muchísima información y muchísimas cosas. Por ejemplo, el Código Civil de Chile es uno de los más progresistas de América en el siglo XIX y un modelo de Código Civil para otros países, incluso para los países europeos después. Fue también obra de Andrés Bello, pero esta gramática, que en ustedes es una obra esencial, es una obra esencial en la lengua castellana. Andrés Bello es un venezolano que, si no leen el texto que figura arriba, es un texto que no se ve en la diapositiva, es un prólogo de su gramática, y dice exactamente: no tengo la pretensión de escribir para los castellanos, que es lo mismo que me pasa a mí, no tengo la pretensión de hablar para los castellanos. Mis lecciones, que no llegan a tanto en mi caso, se dirigen a mis hermanos, los habitantes de Hispanoamérica. Juzgo importante la conservación de la lengua de nuestros padres en su posible pureza como un medio providencial de comunicación y un vínculo de fraternidad entre las varias naciones de origen español derramadas sobre los dos continentes. Esta frase de Andrés Bello me sirve para trabajar hoy en el diagnóstico diferencial. Y lo que vamos a hacer es seguir la línea de varias palabras y la definición de varias palabras. A don Andrés Bello, al ilustrísimo Andrés Bello, la Real Academia Española de la Lengua le reconoció sus méritos como un
excelente lingüista en 1851, nombrándolo miembro honorario, y vamos a seguir ahora el hilo conductor de la Real Academia. Primero, definición. En la definición de algo, la definición es la proposición que expone con claridad y exactitud los caracteres genéricos y diferenciales de algo material o inmaterial. Vamos a definir la enfermedad. ¿Cómo se define la enfermedad inflamatoria intestinal? La primera definición que existe publicada de algo que parece ser una colitis ulcerosa es este artículo, publicado en London Gazette en 1859, y en este artículo en realidad se describe un caso que fue muy polémico en Inglaterra, en la Inglaterra de la época, porque el caso se refiere a una muerte de una persona, de una paciente. En esa muerte había sospechas de envenenamiento, en la autopsia se discutió mucho el diagnóstico y todo el mundo dice que se describe aquí la colitis ulcerosa por primera vez, aunque se describen cosas que pueden corresponder a una colitis ulcerosa, pero plantea un interesante diagnóstico diferencial. En ese editorial del Lancet Gastroenterology Pathology que ven ustedes en la misma diapositiva, se señala cómo, en la descripción que vemos en el artículo, se habla del intestino delgado inflamado. Es decir, ¿era una colitis? ¿Era un Crohn lo que tenía en mis barras? No lo sabemos si era una colitis, era un Crohn. Todavía no se ha podido descartar, casi 170 años después, no se ha podido descartar que fuera un envenenamiento, ¿no? Pero es el artículo que citamos para la colitis ulcerosa, para el comienzo del diagnóstico de colitis ulcerosa, y ya ven ustedes que en ese momento ya se planteaba un diagnóstico diferencial. El primer artículo que todo el mundo cita como descripción original de la enfermedad de Crohn, aunque luego veremos que hay descripciones previas, es el artículo famoso de Crohn, Ginsburg y Oppenheimer, publicado en 1932 en JAMA, y en ese artículo se habla, entre otras cosas, del diagnóstico diferencial. La página que ven ustedes en grande es la página en la que se habla del diagnóstico diferencial de la enfermedad, precisamente por cómo se puede llegar al diagnóstico de Crohn, excluyendo otros trastornos que se pueden parecer. Y quizás me gustaría señalar cómo entre las posibilidades, las dos enfermedades que más cita son la colitis ulcerosa no específica y la tuberculosis. Entonces fíjense cómo el diagnóstico diferencial nos afecta dentro de las propias enfermedades inflamatorias intestinales y fuera de las enfermedades inflamatorias intestinales. No solamente nos afecta dentro. En este otro artículo, que pueden ustedes consultar, es de la revista de la Universidad de la Facultad de Medicina, de la revista de la Facultad de Medicina de Bogotá. Es un artículo de 1944 y es un artículo que plantea el diagnóstico diferencial de un caso de colitis ulcerosa que no sabían muy bien cómo calificar, si se trataba de una colitis ulcerosa o de una mebiasis. Creo que esto les recordará muchos casos que se siguen viendo hoy en día y en los que nos tenemos que plantear el diagnóstico diferencial entre una enfermedad infecciosa y una enfermedad inflamatoria intestinal. Lo curioso es cómo se resolvió el caso, porque lo resolvieron mandándole unas preparaciones histológicas a un patólogo inglés, y a la derecha, en una de las páginas, que ustedes pueden bajarse este artículo porque está disponible libremente en Internet, en una de las páginas ven la respuesta que dio el patólogo inglés a través de la embajada británica para concluir que aquello era una colitis ulcerosa y en modo alguno era una colitis amebiana, y que fue aceptado por los patólogos, por los expertos colombianos que le habían mandado la consulta, que fíjense ustedes, uno de ellos es el doctor Manuel Sánchez Herrera, que es el padre de los patólogos colombianos, que durante muchísimos años dio clase a muchísimos patólogos y conformó una escuela de anatomía patológica que ha tenido después ilustres seguidores en todo el mundo, como el doctor Pelayo Correa, por ejemplo. Vemos aquí, este es el concepto de enfermedad inflamatoria intestinal que nos sirve para hablar de diagnóstico diferencial y el concepto que usamos en clase en la facultad. Entonces, el concepto es un concepto fenotípico y es un concepto que reconoce que hay una inflamación crónica, pero no hay un marcador diagnóstico único definido, no hay un marcador patognomónico de la enfermedad. Entonces, si no hay un marcador patognomónico, va a ser difícil hacer el diagnóstico. Dentro de las propias enfermedades inflamatorias intestinales, nosotros nos planteamos muchas veces el diagnóstico diferencial entre colitis y Crohn, y conocemos algunas cosas que nos hacen pensar en una cosa u otra. Por supuesto, la colitis afecta al colon, el Crohn afecta al colon y al delgado, a veces solo al colon también. La colitis suele ser mucho más continua y el Crohn mucho más segmentario. El Crohn suele ser más transmural y la colitis más mucosa, pero todas estas características hacen la diferenciación a veces imposible porque pueden estar ambas enfermedades en los extremos, y fíjense como, por ejemplo, en una colitis ulcerosa muy grave la afección es a menudo transmural. O sea, es difícil, ¿no? Es más, yo creo que en el futuro reconoceremos que no hay un patrón de enfermedad de Crohn y un patrón de colitis ulcerosa solo, sino que hay varios patrones de enfermedades distintas y, por ejemplo, en los estudios genéticos, como los de Isabel Kleinen, que trabaja en Lovaina, en la Universidad de Lovaina, en
junto con el grupo de la doctora Vermeer y el doctor Ruggiers, ven ahí como si vamos analizando digamos, los clústeres, los patrones genéticos de diversas entidades, vemos como son varias entidades diferentes, pero que comparten gran parte de los determinantes genéticos. Es decir, del extremo de la colitis ulcerosa pura llegaríamos al extremo de la enfermedad de Crohn pura, pero en el intermedio nos encontraríamos con otros subtipos de enfermedades, lo que hace muy difícil el diagnóstico diferencial. Otra palabra que recogemos en la Real Academia es diagnóstico. Ya hemos reconocido al principio, en las primeras diapositivas, en la primera parte de la charla, que es importante la definición. Ahora es importante establecer el diagnóstico, que es una de las acciones que llevamos a cabo todos los días en medicina. Y el diagnóstico es siempre mucho más complejo que el tratamiento. El tratamiento es más fácil de decidir. Nos puede parecer más accesible, menos accesible, más complejo, menos complejo, pero el diagnóstico es un proceso intelectual muy, muy difícil, ¿no? Muy a menudo. Y este proceso del diagnóstico en la enfermedad de Crohn se hace complicado porque los síntomas, como pasa con muchas enfermedades digestivas, no son en absoluto específicos. Los síntomas de la enfermedad de Crohn son dolor abdominal, diarrea, fiebre, pérdida de peso. Podrían encajar en muchas enfermedades digestivas, en muchísimas. Lo mismo ocurre con los síntomas de la colitis ulcerosa, que de hecho hemos cambiado, podemos ir atrás y ver la diapositiva anterior, y son los mismos que en la enfermedad de Crohn, pero cambiando el orden de frecuencia. Pero claro, en un solo paciente, que sea más frecuente globalmente un síntoma, no nos sirve de ayuda. Nos sirve de ayuda, nos sugiere más probablemente una colitis ulcerosa si el síntoma predominante es la rectorragia, y nos va a sugerir más probablemente una enfermedad de Crohn si el síntoma más frecuente es el dolor abdominal, más intenso es el dolor abdominal, pero evidentemente ambas cosas pueden estar presentes en las dos enfermedades, ¿no? O sea, a mí me gusta señalar en clase y señalar en las charlas que hay, digamos, varios pasos que tenemos que seguir en el diagnóstico. Y fíjense como el primer paso es pensar en la enfermedad inflamatoria intestinal cuando hay cuadros clínicos compatibles. Esto es obvio. El segundo paso no es buscar las características de la enfermedad inflamatoria. El segundo paso es excluir enfermedades infecciosas. Y es importante porque en el debut, en el principio de una enfermedad inflamatoria intestinal, en los cuadros agudos, es imposible distinguir fácilmente una enfermedad inflamatoria intestinal de la enfermedad infecciosa, y necesitamos saber seguro que no hay infecciones para establecer el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal, que no hay infecciones que expliquen la enfermedad inflamatoria. El tercer paso es demostrar la presencia de alteraciones compatibles, y luego ya están los pasos de valorar la extensión, la gravedad, y un paso que tenemos que dar siempre en los procesos diagnósticos hoy en día es asegurarnos del estatus de respuesta frente a las infecciones y del estatus vacunal que tienen los pacientes cuando establecemos el diagnóstico. Y fíjense como en este quinto paso también estamos, en ese momento, estamos en realidad estableciendo criterios de diagnóstico diferencial. En la colitis ulcerosa lo mismo, no nos vamos a detener porque el proceso diagnóstico va a ser muy parecido en las dos, ¿no? Lo que tenemos es qué herramientas usamos para el diagnóstico, ¿no? Para este diagnóstico. Y utilizamos, por ejemplo, las pruebas de laboratorio. Pero fíjense, quería señalar esto de las pruebas de laboratorio porque en las pruebas de laboratorio hay muchas de las cosas que hacemos que están hechas para excluir diagnósticos que se pueden parecer a la enfermedad inflamatoria intestinal. Y tenemos que hacer anticuerpos antitransglutaminasa, porque si el cuadro previamente es una diarrea, tenemos que estar seguros de que no lo causa una enfermedad celíaca o de que no están ambas enfermedades asociadas. Hay que fijarse que hemos hablado del diagnóstico diferencial como si solo pudiera estar uno de los trastornos, pero en muchos pacientes nos vamos a encontrar con dos trastornos presentes, una enfermedad infecciosa y una enfermedad inflamatoria intestinal. Y a veces vamos a tener que tomar decisiones sobre si tratamos una o tratamos las dos, y cuál de las dos tratamos primero, porque puede ser una decisión errónea en cuál escojamos tratar, puede tener unas repercusiones muy negativas para el paciente, ¿no? Y volviendo al diagnóstico diferencial, a la revisión de Christine Jexe y Severin Vermeer, en esta revisión ellas nos señalaban qué diagnóstico diferencial les suena. Hemos hablado del antes en las diapositivas anteriores, lo tenemos que tener en cuenta siempre. El primero que citan en su revisión es la tuberculosis. Y volviendo a Cristóbal de Rojas, esto es un autorretrato de Cristóbal de Rojas cuando estaba viviendo en París, y desde luego no desmerece en absoluto de los pintores franceses de la época. Yo diría que la fuerza expresiva de Cristóbal de Rojas supera a muchísimos pintores más conocidos en Europa, y ven a la derecha como también reflejaba en sus cuadros una cierta obsesión por la mortandad de personas jóvenes, sobre todo con tuberculosis. Cristóbal de Rojas murió él mismo de tuberculosis, ¿no? Entonces, cuando vemos aquí que cuando se describió el Crohn, antes incluso de la descripción que hemos citado antes, en el artículo de
Dalziel, que se cita también a menudo, el médico escocés, vemos cómo trata de diferenciar la tuberculosis. Cuando volvemos al artículo de Leon Ginsburg y Albert que firmaban con Barry Cron, que es el que se ha quedado con el epónimo, aunque probablemente se trabajó menos en el asunto, se fue muy hábil porque todos le llamamos enfermedad de Crohn, cuando los que habían trabajado más, Berg ni siquiera está en el artículo y era el cirujano que había operado la mayor parte de los pacientes, pues vemos cómo también se esfuerzan en diagnosticar la diferencia con la tuberculosis. Y la diferencia con la tuberculosis ha sido difícil de hacer incluso en tiempos ya muchos más avanzados. Aquí tienen ustedes a uno de los mejores patólogos, también es curioso, Basil Morson. He citado antes cómo los patólogos colombianos consultaron a los patólogos ingleses en el caso de aquel en el año 44. Cuando yo era médico residente, nosotros consultamos un caso al doctor Morson, mandándole también las diapositivas de anatomía patológica, y durante años el diagnóstico diferencial entre las entidades clínicas se ha basado en la anatomía patológica. Se basó durante muchos años en la anatomía patológica, en características más típicas de la enfermedad de Crohn, características más típicas de la tuberculosis. Hemos avanzado mucho y ahora tenemos tomografías computadas, endoscopias de alta precisión, endoscopias en las que llegamos a cualquier parte del aparato digestivo, bien sea con la cápsula, con el enteroscopio, con el colonoscopio, y podemos obtener grandes imágenes de mucha calidad, y sin embargo sigue siendo difícil diferenciar entre tuberculosis y enfermedad de Crohn, diferenciar entre una amebiasis y una colitis ulcerosa, o diferenciar entre una salmonelosis invasiva y una colitis ulcerosa solo por la imagen endoscópica. Un punto importante: cuando estamos estableciendo el diagnóstico diferencial no nos podemos centrar solo en el diagnóstico, no nos podemos centrar solo en la definición de las enfermedades, nos tenemos que centrar en el paciente. No olvidemos a ese paciente, a esa persona que es o va a ser reconocida médicamente, que es una de las acepciones de la palabra en la Real Academia Española de la Lengua. ¿Por qué? Porque las circunstancias personales del paciente nos van a servir de ayuda en el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, perdón, se ha ido para atrás otra vez. Por ejemplo, vemos aquí que si el paciente tiene, no sé qué ha ocurrido aquí, disculpen, si el paciente tiene una infección por VIH o está trabajando en una mina y tiene una silicosis, es muy probable que tenga una tuberculosis y debemos considerarla como factores de riesgo para considerar una tuberculosis. Es decir, los factores individuales nos van a servir para sospechar más un diagnóstico u otro. Aún así, en un individuo concreto, en una persona concreta, el diagnóstico diferencial entre la colitis y la tuberculosis, entre el Crohn y la tuberculosis, puede ser dificilísimo. Fíjense en este artículo asiático, decían, el título del artículo es "Un método sencillo para el diagnóstico", pero ven ustedes la fórmula, y esa fórmula debe ser sencilla en Asia, pero aquí en España es una fórmula muy complicada. Y si lo quieren hacer mejor, más fácil, cuando tengan esta dificultad de diagnosticar entre Crohn y tuberculosis, pueden aprovecharse de este artículo de nuestro querido amigo Peter Higgins, que tanto Guillermo como Flavio conocen muy bien. Y Peter y su grupo hicieron este artículo utilizando estadística bayesiana y datos, y metaanalizando todos los datos de la literatura, y lo que diseñaron es una fórmula que ustedes tienen accesible en Internet, pican en ese enlace y pueden ir allí, ponen las características de su paciente y les dará un porcentaje de probabilidades de que tenga una tuberculosis o una enfermedad de Crohn. Como vemos, para muchos diagnósticos diferenciales se pueden ir creando herramientas que nos van a ayudar al diagnóstico diferencial en el caso concreto de un paciente determinado. Otra palabra que está en el diccionario es geografía. ¿Y por qué hablamos de geografía? Bueno, geografía, ya que estamos utilizando como leitmotiv de la charla, como hilo conductor, la tuberculosis, vemos que la tuberculosis tiene una distribución muy distinta según los países del mundo. Entonces, cuando nosotros en un medio determinado estamos viendo al paciente, sabemos que tenemos una incidencia de tuberculosis y una incidencia de enfermedad inflamatoria, y tendremos que considerarlo a la hora de valorar las probabilidades del diagnóstico. En realidad ya hay un report del 2019 publicado, pero esta diapositiva es un poco antigua. La tuberculosis, por supuesto, existe en los países desarrollados. Y existe, no es solo cuando utilizamos para las epidemias definiciones como país, estamos dando una definición incompleta. Si nos vamos a Brasil, en Brasil vamos a tener áreas con incidencia de tuberculosis muy diferente según las zonas. Si nos vamos a Perú, donde nos hablará después Guillermo desde Perú, veremos aquí cómo hay zonas de Perú con una altísima incidencia de tuberculosis, como la zona de Callao, y unas zonas con una mínima incidencia de tuberculosis como Cajamarca. Dependiendo de dónde estemos,
vamos a tener unas probabilidades diferentes al ver a los pacientes. Es decir, fíjense cómo los factores individuales son muy importantes en la localización y fíjense también cómo es difícil hacer esta diferenciación en algunas zonas geográficas y cómo además cambian con el tiempo. En esta diapositiva vemos lo que ha ocurrido en Corea. Y lo que ha ocurrido en Corea del Sur es que ven ustedes una parte de la gráfica cómo ha descendido tremendamente la probabilidad de tuberculosis, mientras ha ido ascendiendo la probabilidad de enfermedad inflamatoria intestinal, como ha ocurrido con el desarrollo económico en todos los países. Por lo tanto, las probabilidades de uno de los dos diagnósticos cambian radicalmente con la geografía, con el tiempo, con los factores de riesgo del paciente concreto, en la tuberculosis y en otras enfermedades. Me gustaría ahora hablar de la patocronia, pero patocronia no está en el diccionario de la Real Academia Española y tampoco está en el diccionario más oficial del portugués al que he accedido. Sin embargo, este diccionario práctico del portugués nos define patocronia y lo define a la perfección. No lo voy a leer en portugués para no hacer el ridículo, pero lo pueden leer ustedes perfectamente. ¿Y qué ocurre con esto? Que el proceso de diagnóstico diferencial no se acaba el día que diagnosticamos al paciente. Ese paciente tiene una vida, esperemos que muy larga, y durante esa vida su enfermedad inflamatoria cambia. Y cambian también las posibilidades de que en un momento de un brote tenga otra enfermedad complicando la enfermedad inflamatoria o simulando un brote de la enfermedad inflamatoria. Y no me gusta demasiado esta diapositiva en la que ven estos patrones típicos porque yo creo que ustedes no ven estos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Estas gráficas de estos trabajos de la historia natural de la enfermedad inflamatoria intestinal en las que progresivamente hay más factores, más enfermos penetrantes, progresivamente más enfermos con estenosis y progresivamente menos enfermos con enfermedad inflamatoria pura, son en realidad falsas. Me gusta más este análisis. El mismo paciente puede tener primero estenosis, luego hacer una fístula, cambiar y estar un tiempo con patrón inflamatorio. Es decir, es un patrón cambiante dentro del mismo paciente y esto nos complica el diagnóstico diferencial a largo plazo de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Y, por ejemplo, hemos podido establecer al principio que es un Crohn, que no es una tuberculosis, le hemos puesto un anti-TNF y nos aparece después una tuberculosis porque el paciente tenía una tuberculosis latente y se ha desarrollado una tuberculosis clínica. Es decir, que el proceso de diagnóstico diferencial no acaba al principio, va a seguir siempre según va evolucionando el paciente y lo vamos a tener que tener en cuenta todo el tiempo y las posibilidades de diagnósticos diferentes son múltiples a lo largo de la evolución del paciente. Otra palabra que me gusta, ejemplo, porque ahora vamos a revisar rapidísimamente algunos ejemplos reales de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, unos de nuestro hospital, otros de la literatura, para que vean ustedes cómo puede ser de difícil el diagnóstico diferencial y cómo tenemos que tener en cuenta todos los diagnósticos posibles siempre que estamos viendo al paciente, ¿no? Esta es una paciente de 23 años que acudió al hospital con un cuadro de dolor abdominal y vómitos mientras estaba embarazada. Estando embarazada, ya de un embarazo avanzado, y se le hizo una resonancia y ven un corte de la resonancia ustedes allí, y en ese corte de la resonancia ven que está embarazada y ven más arriba cómo el estómago está distendido y la salida del estómago está dificultada, y en otros cortes de la misma resonancia se veía como la pared del duodeno estaba muy engrosada, muy inflamada, y tenía un estómago retencionista con una cantidad importantísima de líquido, con un síndrome de estenosis pilórica. La paciente tenía dolor y vómitos incoercibles, que no eran asociados solo con el embarazo, sino con esta enfermedad. Se le hizo esta endoscopia, y en la endoscopia, que en la fotografía que ven, que es del duodeno, se observan úlceras, se observan múltiples úlceras y la mucosa muy inflamada, y úlceras muy irregulares, de muchas morfologías muy cambiantes. Entonces el endoscopista, que es un endoscopista que está trabajando en España, informó esta endoscopia como un cuadro de posible enfermedad de Crohn, porque aunque la afección era alta, era una paciente joven, era una enfermedad muy inflamatoria, muy estenosante, con múltiples úlceras y no parecía en absoluto una úlcera péptica. Afortunadamente, cuando vimos estos informes, decidimos esperar a las biopsias antes de poner el tratamiento, porque lo que tenía la paciente es una infección por Strongyloides stercoralis del duodeno. Y esta infección del duodeno, las fotografías no son de la paciente, pero era lo que tenía la paciente, motivaron el tratamiento con ivermectina y la curación del cuadro de la paciente. Probablemente si lo hubiéramos tratado sospechando que era un Crohn con esteroides sin tratar la estrongiloidiasis,
probablemente la paciente habría tenido un curso muy malo. Tuvo un curso perfecto, el embarazo fue bien y la paciente no ha vuelto a tener sintomatología de este asunto, de la infección parasitaria. Entonces vemos cómo aquí fue importante considerar todas las posibilidades, incluidas algunas que en nuestro medio son remotas, ¿no? Pero ocurren a veces. Esta paciente la estamos viendo en nuestro hospital, la paciente es colombiana. Aquí vamos a ver ahora, sin embargo, un caso del New England Journal de no hace mucho. Y esto es una imagen del recto. Y vemos esta imagen del recto con estos ulcerones que vemos y decimos, pues este paciente igual tiene una enfermedad de Crohn. Pero al mirarle en profundidad las biopsias y poner las tinciones adecuadas, resultaba que tenía una infección mixta. Era una sífilis y un linfogranuloma venéreo a la vez. Tenía infección por clamidia y por Treponema pallidum. Entonces el paciente no tenía una enfermedad de Crohn, sino una rectitis infecciosa. Siempre que diagnostiquemos una proctitis aislada como esta, debemos tener en cuenta la probabilidad de una enfermedad de transmisión sexual y debemos preguntar por ella y debemos excluirlo con los estudios adecuados. Es uno de los procesos en la enfermedad inflamatoria intestinal que nos puede llevar a errores también graves, ¿no? Y ahí, precisamente hablando de errores, tienen ustedes una serie interesantísima sobre los diversos errores que cometemos todos los días en muchísimas cosas, de acceso libre en la página web de la Asociación Europea de Gastroenterología. Y uno de los problemas de diagnóstico diferencial más importante que tenemos en enfermedad inflamatoria intestinal es cuando vemos una reservoritis. Esa reservoritis es una enfermedad de Crohn que ha aparecido en el reservorio y que realmente nos hemos equivocado pensando anteriormente que era una colitis ulcerosa cuando indicamos la intervención. ¿Es una reservoritis crónica? ¿Es una infección que complica la patología del reservorio? Cuando vemos úlceras alrededor de la anastomosis, ¿es algo isquémico en realidad? Es decir, muchas veces, antes de establecer el diagnóstico de una reservoritis, hay que ser muy cauto, hay que hacer un buen proceso de diagnóstico diferencial como el que señala la doctora Hart, Alice Hart, de Londres en este estudio, y seguir un algoritmo diagnóstico para no cometer errores y no diagnosticar erróneamente al paciente de lo que no tiene. Y otra circunstancia más que me gustaría señalar por último, como circunstancia de diagnóstico diferencial importante en la enfermedad inflamatoria intestinal, es cuando diagnosticamos una enfermedad inflamatoria intestinal en un niño. Cuando estamos viendo niños pequeños con enfermedad inflamatoria intestinal, cuando estamos estudiando una persona de 6, de 5, de 4 años, es importante excluir enfermedades congénitas como enfermedades granulomatosas, otras enfermedades otras inmunodeficiencias, que son diferentes a la enfermedad inflamatoria, requieren tratamientos a veces distintos, aunque a veces pueden requerir un tratamiento. Por ejemplo, hay una inmunodeficiencia que se controla bien con ustekinumab, ¿no? Pero debemos saber qué inmunodeficiencia hay, buscarla específicamente, y en los niños el diagnóstico diferencial es tan difícil que a veces se exige de paneles genéticos complejos para excluir determinadas enfermedades y también para confirmar qué tipo de enfermedad inflamatoria infantil tiene el paciente. Y para acabar, la palabra que he buscado en el diccionario de la Academia también es final. Dice que remata, cierra o perfecciona algo. Y cómo rematar o perfeccionar o cerrar algo, porque a veces cerrar es una palabra muy dura, ¿no? Pues he vuelto a Venezuela de nuevo y no se lee tampoco en la pantalla que tengo yo. Ven ustedes la fotografía del maestro José Antonio Abreu. Maestro José Antonio Abreu, que no solo era un enorme músico y un gran organizador, sino que además era doctor en Ciencias Económicas y curiosamente estudió en la Universidad Católica Andrés Bello, cerrando el círculo, ya que hemos empezado con Andrés Bello. Y lo que el texto de José Antonio Abreu, del maestro Abreu, que me ha gustado mucho que Guillermo haya usado la palabra maestro porque es una palabra preciosa, del latín magister, y aquí tenemos a José Antonio Abreu y el texto que viene en la diapositiva que no pueden ver ustedes es: nunca podré decir misión cumplida. Yo ando en un compromiso de vida. Para mí, entonces, no hay misión cumplida. La misión es un proceso sin fin hasta que Dios quiera. Entonces, el maestro Abreu nos señalaba como el proceso que seguimos en medicina de mejora continua, de tratar de mejorar continuamente, de hacer las cosas mejor, no acaba nunca y no podemos tener un final. La única palabra probablemente no adecuada de todas estas que he escogido del diccionario es final. No hay un final, hay un seguir trabajando, y por eso quería acabar dándoles las gracias y homenajeando a una persona tan maravillosa como el maestro Abreu en esta charla mucho más modesta que los logros del maestro. Y nada más, muchas gracias.
Apreciado doctor Fernando Gomollón, maestro doctor Gomollón, muchísimas gracias por tan excelente conferencia, por recordar a esos grandes hombres venezolanos del mundo y porque definitivamente tenemos que guardar esa conferencia porque es una información que tenemos la necesidad de pensar siempre, porque hay un principio que debemos recordar y es que toda enfermedad inflamatoria intestinal es la enfermedad inflamatoria intestinal que generalmente tratamos como la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Como le digo a mis estudiantes de pregrado y de posgrado, debemos siempre abrir el abanico del diagnóstico diferencial y con esta conferencia magistral que usted nos ha dado, ya tenemos herramientas para hacerlo en ese día a día. Muchísimas gracias, doctor Gomollón. Y nos vamos ahora a Lima, Perú. Allá está el doctor Guillermo Otoya, gastroenterólogo del Hospital Nacional Guillermo Almanara, vicepresidente de la Sociedad Peruana de Gastroenterología y representante del Perú ante la Organización Panamericana de Crohn y Colitis, ANCO. Apreciado doctor Otoya, adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes. Estoy muy contento de estar con ustedes, realmente muy complacido de la charla del doctor Fernando. Y bueno, alegre también que en España ya pasó aparentemente lo peor de la enfermedad de la COVID-19. Acá todavía la estamos padeciendo, la estamos peleando, pero por una parte contento porque estamos usando tanto ivermectina que probablemente estamos desapareciendo el estrongiloide de la selva y la escabiosis a todo nivel. Pero bueno, ahí vamos, ¿no? Vamos a hablar en esta oportunidad de el mecanismo de acción de los biológicos, ¿a dónde vamos? Como señala esta publicación del doctor Kotze y otros distinguidos investigadores, en nuestros países, en Latinoamérica, hay un incremento tanto de la incidencia y por supuesto de la prevalencia de enfermedad inflamatoria en proporciones que varían entre países. Sin embargo, en la etiopatogenia de la enfermedad inflamatoria, como señala esta diapositiva que tuvo la gentileza de brindarme el doctor Claudio Fiocchi, vemos cómo hay una compleja interacción entre factores genéticos, factores ambientales, factores del microbioma y factores inmunológicos. La mayoría de esfuerzos terapéuticos están orientados a uno de los pilares de la etiopatogenia, como son los factores inmunológicos, pero también nos dicen que como enfocándonos únicamente en uno de los elementos de esta compleja enfermedad, es muy difícil hablar de curación definitiva. Esta es una publicación que hicimos con nuestro grupo, PANCO, mostrando la caracterización epidemiológica de la enfermedad inflamatoria en Latinoamérica. Y vemos cómo nuestros pacientes con terapia biológica constituyen alrededor del 20% del total de pacientes atendidos. Y lo que también se ve en nuestros países que desde que se empezó a utilizar, desde que se empezó a utilizar biológicos, disminuyó el uso de la necesidad de cirugías en Crohn. Sin embargo, esto no se ve en colitis ulcerativa. Probablemente vinculado al hecho de que en nuestros países utilizamos en una frecuencia bastante baja biológicos en colitis ulcerativa comparándolo con Crohn, ¿no? En promedio, en colitis ulcerativa se emplea bastante menos del 10% de los biológicos y en enfermedad de Crohn en promedio 30%. Como también lo vemos en un trabajo de nuestro hospital, ¿no? En que también está incluido en esa data mostrada, en el cual los pacientes con Crohn y biológicos son un porcentaje bastante alto comparándolo con menos del 3% de pacientes con colitis ulcerativa. Y bueno, así llegamos a estos fármacos que son los anticuerpos monoclonales que cambian el paradigma del tratamiento de la enfermedad inflamatoria, inicialmente proveniendo de células murinas combinadas con células del mieloma que tienen una proliferación prácticamente indefinida,
Se forman los hibridomas y cultivados en medios especiales permiten la obtención de los anticuerpos monoclonales, los cuales son proteínas complejas que, por lo tanto, solamente se pueden administrar por vía endovenosa o subcutánea y de acuerdo al porcentaje de elemento animal o murino, adquieren diferentes nombres y se les adjudica un sufijo, OMAP, para aquellas proteínas que son 100% de origen murino, que son fármacos que no utilizamos para tratamiento de enfermedad inflamatoria, tienen más uso en reumatología. Las quimeras, con un porcentaje entre el 30 a 40% de elemento murino, el sufijo CIMAP, el ejemplo de esto es el infliximab. Los anticuerpos humanizados, como los SUMAP, que tienen menos del 10% de proteína animal, el ejemplo es el vedolizumab, y los UMAP, 100% humanos, como un anti-TNF como el adalimumab, o un anti-interleuquina como el ustekinumab. ¿Y qué podemos recordar de los anti-TNF? El infliximab, el goli, el adalimumab, el certolizumab nunca llegó al Perú, ¿no? Bueno, con respecto a ellos podemos decir que no siempre dosis más frecuentes de anti-TNF es mejor en la inducción de formas severas de colitis ulcerativa, ¿no? Como recuerda este trabajo del doctor Nalagatia, en el cual demuestra que la presencia de colectomía hasta por 2 años, salvo a los 3 meses, pero en general no hay diferencia dando el régimen estándar de inducción de infliximab versus unos regímenes acelerados con infliximab a la dosis habitual de 5 miligramos por kilo de peso. Y también en este mismo trabajo incluye un metaanálisis que se demuestra exactamente lo mismo. Bueno, otra de las cosas que nos interesa mucho cuando hablamos de tratamiento de enfermedad inflamatoria, esto es válido tanto para fármacos biológicos como para otros medicamentos utilizados en la enfermedad inflamatoria, es, al menos en colitis ulcerativa, si podemos intensificar el tratamiento. Entonces, en primer término, uno de los criterios para plantear disminuir dosis o dejar de dar un tratamiento está vinculado a la confirmación de la remisión mucosa. Esto quiere decir remisión profunda, mucosa sana por más de 1 año. Además, tener una estrategia de monitoreo. Tenemos obviamente los métodos endoscópicos, pero necesitamos una forma no invasiva como la calprotectina. Acá propone un punto de corte de más o menos 100 como estrategia de monitoreo para hablar de reactivación, por supuesto, de la mano con los síntomas clínicos y también tener un plan de rescate en caso haya una reactivación de la enfermedad. Sabemos además que los anti-TNF en el transcurso del tiempo pierden efectividad. Existe un porcentaje de pacientes con ausencia de respuesta primaria, luego en el transcurso del tiempo hay otro grupo de pacientes que van perdiendo respuesta, ¿no? Nosotros en nuestro hospital vemos que efectivamente lo mismo, a partir de los 12 meses empieza a haber una declinación de la respuesta hasta 24 meses en que es mucha más marcada esta pérdida de respuesta al anti-TNF que usamos en primera línea nosotros, como es el infliximab. Es así que surgen nuevas estrategias para el tratamiento de la enfermedad inflamatoria, siempre dentro del contexto de los biológicos, ¿no? En primer lugar tenemos las antiintegrinas. Actualmente contamos con el vedolizumab, ¿no? Que bloquea este GPS de la superficie del linfocito T que migra al intestino, perpetuando la respuesta inflamatoria, que es la integrina alfa-4 beta-7. Entonces, esta estructura es un heterodímero porque está formado por 2 moléculas diferentes unidas por un enlace químico. Una es la alfa-4 y otra es la beta-7, que son bastante específicos del intestino. En todo caso, el vedolizumab lo que provoca es bloquea este
esta integrina y impide la unión a los receptores MAdCAM-1 de las células endoteliales. De este modo, disminuye la posibilidad de migración de los leucocitos al tejido intestinal. Sin embargo, actualmente ya en estudios casi concluidos o concluidos de fase 3, tenemos otra integrina que es el antiintegrina, que es el etrolizumab, ¿no? Que tiene una acción más selectiva, únicamente en la subunidad beta 7, lo cual le da propiedades específicas y un mecanismo dual de acción. Actúa no solamente a nivel de estas integrinas de los linfocitos T, sino también por la subunidad beta 7, también actúa a nivel de la mucosa intestinal y de la lámina propia, donde se encuentran linfocitos intraepiteliales y otras células inflamatorias, otras células inmunes, como las células dendríticas, los macrófagos, los cuales se vinculan a la presencia de integrinas alfa-E beta 7. Además, también tiene probablemente un efecto en un subgrupo de linfocitos helper, que son los linfocitos helper 9, que también tendrían un efecto en la modulación de la respuesta inmune. Luego tenemos las antiinterleuquinas. Actualmente contamos con el ustekinumab. Existen otras moléculas de las cuales vamos a hablar en un par de diapositivas. En todo caso, el ustekinumab es un bloqueador de las interleuquinas 12 y 23. La interleuquina 12 y 23 son citoquinas predominantemente proinflamatorias y constituyen la familia de las interleuquinas 12. No vamos a hablar de las moléculas pequeñas como el tofacitinib, porque esto corresponde a otro tipo de productos que no son los biológicos, que es el motivo de esta charla. Pero sí vamos a decir que las citoquinas proinflamatorias, en este caso la 12 y la 23, se unen a un receptor de la membrana celular, de la célula inmune, y esto activa la vía JAK-STAT. Se produce el acoplamiento y fosforilación de enzimas, que son las proteínas JAK, las cuales a su vez acoplan y fosforilan proteínas intracelulares, que son las proteínas STAT, las cuales ingresan al núcleo y inician la transcripción génica de nuevas citoquinas proinflamatorias. Entonces, esta acción es inhibida por el bloqueo de citoquinas proinflamatorias como son las interleuquinas 12 y 23. Este es el mecanismo de acción. Aquí está expuesta una célula dendrítica presentadora de antígenos, vale decir, una célula dendrítica madura, podría ser también un macrófago, el cual produce interleuquinas 12 y 23 que se acoplan a un receptor de las mismas en la célula T naïf. Este acoplamiento permite la expresión de linfocito helper 1 a partir de esa célula T naïf vinculado a la interleuquina 12 o linfocito helper 17 vinculado a la interleuquina 23. Y con esto la producción de nuevas citoquinas proinflamatorias y la perpetuación de la inflamación. Esta acción es bloqueada por acción del ustekinumab, el cual actúa a nivel de la subunidad P40. Dijimos que la interleuquina 23 y la interleuquina 12 es una familia de las interleuquinas 12. Entonces, el ustekinumab, al bloquear la subunidad P40, disminuye la acción de ambas interleuquinas, que son básicamente proinflamatorias. En el camino vamos a poder encontrarnos con los ansiados estudios head to head que comparan la acción de biológico versus biológico. Existen una serie de trabajos en camino, ¿no? Actualmente tenemos ya dos, ¿no? Uno publicado que fue inicialmente planteado para comparar el infliximab biosimilar versus el infliximab original, ¿no? Es un estudio de no inferioridad, básicamente para demostrar, para evaluar un nuevo tratamiento, y efectivamente actualmente tiene muchas indicaciones y prácticamente no tenemos ya problemas en utilizar los biosimilares, ¿no? Como es en el caso del infliximab.
Y también conocemos el estudio VARSITY, que es un estudio de superioridad comparando el vedolizumab versus el adalimumab en pacientes con colitis ulcerativa. Sin embargo, no hay que olvidar que los head-to-head, que son trabajos muy interesantes y muy relevantes y de mucha referencia, finalmente no representan necesariamente la situación particular de cada paciente. Eso hay siempre que individualizarlo en las condiciones y en el caso de nuestros pacientes en particular. Bueno, entonces aún que persisten algunas dudas, ¿no? ¿Cuál es el mejor biológico en primera línea y cuál es el mejor tratamiento ante la primera recidiva, ante la segunda, ante la tercera, etcétera? Esto debería pasar y ponemos acá y nos ponemos a pensar qué nos depara el futuro. Existen una publicación, trabajos recientes de este año de la DW que han sido muy bien resumidas por GADECU, el grupo argentino de enfermedad inflamatoria que preside nuestro amigo, el doctor Juan Andrés de Paula, la doctora Alicia Zambuetti, en los cuales nos recordaron la semana pasada acerca de que ya empiezan a aparecer publicaciones fase 2, fase 3 con otras anti-interleuquinas como la interleuquina 23 específicamente, el mirikizumab, el risankizumab, y ya están apareciendo trabajos tanto para Crohn como para colitis ulcerativa. Y también una publicación muy interesante en el cual se ve que ya se pueden emplear en pacientes muy complejos con enfermedad de Crohn, en promedio 4 fallas a biológicos previos, 91% de recesión quirúrgica, o sea, casos realmente muy difíciles en los cuales ya se plantea la posibilidad de combinar biológicos, ¿no? Probablemente uno de los esquemas más promisorios al respecto, probablemente en pacientes muy puntuales y muy bien seleccionados, como es el caso de pacientes de Crohn bastante refractarios al tratamiento, probablemente la combinación de vedo con ustekinumab plantea alguna proyección de éxito a futuro. La tarea para los nuevos fármacos, no solamente para los biológicos, que se enfoquen en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria, es mucho más cuesta arriba, ¿no? Ya estamos hablando de histología, ¿no? O remisión de actividad histológica, al menos para colitis ulcerativa, un término que todavía está en debate, o también la proyección de considerar el score de Mayo 0, ¿no? Para hablar de remisión. Bueno, en todo caso son mayores, vallas más altas que se espera obtener de los nuevos fármacos para enfermedad inflamatoria. Un tema de concepto que me parece importante recalcarlo, por ejemplo, en el caso de la inflamación aguda, tenemos la proliferación o el aumento de citoquinas básicamente proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 6. En esta situación actúan las células T reguladoras que producen citoquinas básicamente antiinflamatorias, como la interleuquina 10 y el factor transformante de crecimiento beta, las cuales controlan la acción proinflamatoria y a su vez inducen apoptosis, inducen apoptosis de estos linfocitos activados con acción proinflamatoria. ¿Qué pasa en el escenario de la inflamación crónica como la enfermedad inflamatoria intestinal? Obviamente la acción de estas citoquinas proinflamatorias, pero una disminución de respuesta de las células T reguladoras, lo cuales hacen o permiten que la inflamación persista. Y hay otro dato interesante en algunos fenotipos más agresivos de enfermedad inflamatoria. En estos linfocitos se encuentran receptores para factor de necrosis tumoral y receptores para interleuquina 23. Y la sinergia de estos receptores modifican o activan la acción de una proteína intracelular que es la STAT5, que induce a frenar la apoptosis, ¿no? Entonces, es por ello, y podría también inducirnos a pensar que el combinar biológicos podría ser una estrategia que nos permita actuar a futuro y también explicar la presencia de fenotipos más agresivos de enfermedad inflamatoria.
sin olvidar que las citoquinas tienen una serie de características, pero es importante recordar una que es la pleiotropía. Esto quiere decir que las citoquinas tienen múltiples efectos al actuar sobre diferentes células. Entonces, en una condición es equívoco hablar de una citoquina absolutamente proinflamatoria o una citoquina absolutamente antiinflamatoria. Este efecto puede modularse en diferentes escenarios. Por eso yo creo que uno de los futuros enfoques en el manejo de la enfermedad inflamatoria, y esto no lo creo yo, hay muchas personas que lo consideran así, es que tal vez el futuro sería intervenir en la acción ya no de citoquinas, sino de poblaciones celulares, o en todo caso subpoblaciones celulares del sistema inmune. Por ejemplo, la célula dendrítica, que en su forma inmadura es un fagocito, y en su forma madura es una célula presentadora de antígenos a nivel de los ganglios linfáticos, actuar sobre las células T reguladoras, actuar sobre subpoblaciones de linfocitos helper, 17, helper 1, etcétera, que podría de este modo conseguir un tratamiento mucho más eficiente a largo plazo de la enfermedad inflamatoria. Muchas gracias. Ayudan en el manejo de nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Y ahora vamos a Buenos Aires. Allá está una gran amiga, que es gastroenterólogo del Hospital Italiano de Buenos Aires, especialista en enfermedad inflamatoria intestinal, realizó entrenamiento durante 2 años en el Hospital Clínic de Barcelona, España, enamorada de la enfermedad inflamatoria intestinal. Definitivamente, con ustedes, apreciados amigos, la doctora Josefina Echevers y su conferencia Nuevos algoritmos terapéuticos en enfermedad inflamatoria intestinal. Adelante, Josefina. Buenas noches, no sé si me están escuchando. Sí, está perfectamente. Acá estoy. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias a Guillermo y a Flavio por esta invitación. Gracias, Flavio, también por recordar al querido Luis Boer, que recientemente ha fallecido. Estamos todos todavía muy conmovidos. Él, para nosotros, fue un pionero en Argentina, fue maestro de muchos de los referentes hoy por hoy de enfermedad inflamatoria en nuestro país, así que también quería recordarlo con mucho cariño. Y bueno, en los próximos 20 minutos, o aproximadamente 20 minutos, vamos a intentar desarrollar el concepto de nuevos algoritmos terapéuticos en enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Y cuál es la racionalidad de los algoritmos en medicina? Yo creo que este es el planteo inicial de esta charla, porque los algoritmos nos dan un marco de referencia para pensar problemas clínicos, clarifican los procedimientos que vamos realizando paso a paso, identifican las relaciones complejas entre la clínica y las decisiones que vamos tomando, estandarizan las prácticas de monitoreo, pero también de enseñanza, que es muy importante, y todo esto con el fin último de mejorar la calidad de vida de los pacientes y mejorar la eficacia en la atención médica. Como todos saben, los objetivos terapéuticos fueron evolucionando con el tiempo. Inicialmente todos nos contentábamos con que el paciente mejorara clínicamente. Hoy por hoy sabemos que tenemos que ir por objetivos más estrictos, de remisión profunda, con curación mucosa, que sabemos que acarrea una mejor evolución de estos pacientes. Paralelo a esta evolución en los objetivos terapéuticos, fueron apareciendo nuevas herramientas, por suerte, nuevas herramientas terapéuticas con mayor potencial y con mejoría en la evolución de los pacientes, sobre todo en casos de mal pronóstico.
Y de la mano de estas evoluciones en los objetivos terapéuticos y en las nuevas herramientas médicas, también se evolucionaron los algoritmos. Podemos decir que el manejo clásico o histórico se planteaba al paciente desde la sintomatología y se iba escalando en el tratamiento según la respuesta a cada tratamiento que uno instauraba. Hoy por hoy sabemos que la mejor estrategia es plantearse y pararse delante del paciente tratando de establecer qué riesgo tiene de complicarse en el futuro, de tener una mala evolución y en base a eso ir definiendo la estrategia terapéutica, basándonos en objetivos estrictos que vayan más allá de la clínica. Y esto no quiere decir ni más ni menos que hoy por hoy tenemos un rol más proactivo en las decisiones más que reactivo. Los algoritmos terapéuticos en enfermedad inflamatoria intestinal y los consensos, la verdad que hay muchísimos, todos y muchos de ellos son desarrollados por entidades muy respetadas y con mucho peso científico, y elegir cuál usar de todo el abanico de algoritmos que tenemos hoy disponible va a depender mucho de la situación personal, del medio socioeconómico y cultural en el que uno se desenvuelva, pero si yo tuviera que recomendar alguno con el cual yo me siento más cómoda, sin duda son los algoritmos terapéuticos de la Organización Europea de Cronicolitis, que son muy dinámicos, muy bien argumentados cada uno de los pasos, inclusive estéticamente este mapa del subte que les muestro acá, que es como hacen referencia a los algoritmos, nos va a plantear que en cada parada de este metro o de este subte, que es la enfermedad inflamatoria intestinal, se van a abrir una amplia gama de flujos que van a desprenderse cada una de estas entidades. Inicialmente yo no me voy a detener específicamente en los algoritmos, pero a grandes rasgos decirles que sí es verdad que los algoritmos habitualmente necesitan establecerse a partir de un escenario claro, saber si el paciente está en brote o en remisión, tener definida claramente la extensión y la actividad tanto en colitis ulcerosa como enfermedad de Crohn, en el cual sin duda hay que sumar el patrón que va a cambiar la conducta terapéutica. Este es un compendio de varios algoritmos en colitis ulcerosa leve o moderada, que como ven ustedes, la mesalazina sigue teniendo un rol importante, sobre todo en los casos leves, en el cual uno va a agregar tratamiento local dependiendo de la extensión y de la afectación rectal o distal, y según la respuesta que el paciente va teniendo, uno va a dejar o un tratamiento de mantenimiento con mesalazina, o si el paciente no tiene una respuesta adecuada, irnos a los corticoides, y en base a la respuesta aún sigue teniendo un lugar el uso de tiopurina, sobre todo en países como los nuestros, que lo económico tiene un peso muy importante, sobre todo en casos que han tenido dependencia a esteroides, uno puede plantearse tratamiento con tiopurinas. Ahora, en los pacientes que son no respondedores o refractarios, por suerte hoy por hoy tenemos una amplia gama de tratamientos que van desde los anti-TNF, todos los biológicos que recién fueron nombrados, hasta los nuevos anti-JAK, hoy por hoy disponible el tofacitinib. En colitis ulcerosa grave el panorama no cambió mucho, sí es importante que el paciente requiere internación, dar esteroides endovenosos, y lo que sí es importante tener claro que los tiempos en este caso son particularmente importantes, y rápidamente al tercer día, si el paciente no mejora, debemos escalar en el tratamiento. En el contexto de colitis ulcerosa grave que requiere internación, sin duda el biológico de elección es el infliximab. En algunos países, sobre todo en España, la ciclosporina tiene un lugar en los pacientes que son naive, pero el infliximab es el indicado en estos casos. Si el paciente tiene una adecuada respuesta, debe seguir con este tratamiento. Si el paciente no responde y uno tiene tiempo, el paciente no está tan grave y uno puede esperar una respuesta, puede plantearse el uso de antiintegrina, si bien sabemos que la respuesta suele tardar un poco más. En enfermedad de Crohn,
un poco lo mismo, según si el paciente tenga una enfermedad leve, moderada o severa, uno va instaurando tratamientos y va a ir escalando o pasando de un ítem a otro según la respuesta que va teniendo. A esto nos vamos a referir más adelante y es en este grupo, en el grupo de enfermedad Crohn moderada, en el cual los factores de riesgo y en el cual hubo varios cambios tienen un rol fundamental. Bien. Tratando de dar una mirada distinta a esta charla y no hablar específicamente de los algoritmos, es que vamos a tratar de darle una mirada más novedosa. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nos planteamos un algoritmo terapéutico en enfermedad inflamatoria intestinal, como en muchas otras enfermedades complejas, sin duda debemos partir de una hipótesis y tener objetivos claros. Hoy por hoy es muy importante usar la evidencia para apoyar el flujo de los algoritmos. Cada vez vamos teniendo más novedades de tratamientos y de objetivos y estos deben ser incorporados en los algoritmos. Hoy por hoy sabemos que los biomarcadores deben utilizarse para ir redireccionando los tratamientos. Debemos reconocer que la enfermedad inflamatoria es heterogénea. No debemos esperar un algoritmo estático para esta enfermedad porque, como todos saben, es una enfermedad muy heterogénea, con un fenotipo único en cada paciente. Y esto debe tratar de estar en forma manifiesta, expresada lo mejor posible en un buen algoritmo. También debe estar claro cuándo uno puede suspender o desescalar los tratamientos. No siempre es escalar. Y creo que es importante que no apaguemos nuestros cerebros, que por más que incluyamos a nuestros pacientes en un algoritmo, debemos estar muy activos tratando de interpretar los éxitos, pero también los fracasos, intentando tener una mejora continua. Un punto importante que fue evolucionando y que también muchos de ustedes conocerán, son los tiempos, cuándo uno debe escalar, cuándo uno debe iniciar un medicamento más potente que otro. Y la verdad que sabemos que la enfermedad inflamatoria intestinal tiene una evolución invalidante o con secuelas si una la deja su libre evolución, sobre todo hablando de enfermedad de Crohn, pero también en colitis ulcerosa. Entonces es importante tener claro y tratar de detectar tempranamente en este periodo, cuando el paciente aún no sea complicado, tratar de detectar qué paciente va a evolucionar mal y actuar con medicamentos más potentes en ese grupo en especial. Hay varios estudios que hablan y que han establecido factores de riesgo. Este es uno que reúne los más importantes. Sabemos que aquellos pacientes con enfermedad de Crohn, que fuman, que tienen factores clínicos de mal pronóstico, biomarcadores elevados o un alto número de autoanticuerpos positivos presentes, aquellos pacientes que tienen enfermedad extensa con afectación de intestino delgado, pacientes con enfermedad perianal, fistulizante o con úlceras profundas, van a tener riesgo de mala evolución y en estos pacientes tenemos que estar muy atentos a la respuesta para ir maniobrando la terapéutica. En colitis ulcerosa, la inversa que en la enfermedad de Crohn, sabemos que aquellos pacientes que han dejado de fumar o que no fuman tienen peor pronóstico, pacientes que clínicamente se presentan sobre todo al diagnóstico en forma muy grave, o pacientes que tienen biomarcadores elevados o colitis sobre todo extensas que han requerido internaciones al diagnóstico, y nuevamente pacientes con úlceras profundas en la endoscopía son los pacientes que debemos vigilar muy estrechamente. Y por ahí ahora quería nombrarles este concepto nuevo, tratando de ir más allá de la actividad y en este intento de predecir qué paciente va a evolucionar mal y cómo tomar la mejor decisión terapéutica. Es importante intentar diferenciar actividad de severidad. La actividad en la enfermedad inflamatoria intestinal nos va a reflejar cómo está el paciente en un momento puntual, a través de los síntomas, de los signos más objetivos, bioquímicos, endoscópicos e incluso histológicos, pero la severidad nos va a reflejar en forma longitudinal a través de factores históricos, nos va a hablar más de la carga de enfermedad que trae este paciente a cuestas. La actividad nos muestra una foto instantánea del paciente hoy y la severidad nos muestra más la película de cada paciente, cómo ha sido y cómo puede ser el curso de la enfermedad.
La severidad incluye varios aspectos interrelacionados. Por supuesto, tiene en cuenta la carga inflamatoria objetiva, los biomarcadores, las lesiones mucosas endoscópicas, la extensión, el compromiso gastrointestinal alto, por ejemplo, en la enfermedad de Crohn, pero ve al paciente en su totalidad. También tiene en cuenta cómo vive el paciente esta enfermedad, el impacto que tiene en cuanto a calidad de vida, síntomas, en cuanto a calidad de vida, síntomas, fatiga, que es algo muy importante, un problema muy importante en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, y también el curso que ha tenido, como les decía, si ha tenido cirugías previas, manifestaciones extraintestinales o enfermedad perianal. Y en un intento, digamos, más acabado por darle un peso real, objetivo, no sé por qué se me van para atrás, disculpen, objetivo a esta severidad, es que la Organización Internacional para el Estudio de las Enfermedades Inflamatorias, que está constituido por los 14, digamos, referentes mundiales en enfermedad inflamatoria intestinal, establecieron un ranking de severidad y establecieron que aquellos pacientes con enfermedad de Crohn que tienen lesiones endoscópicas profundas, como nombré antes, como factor de riesgo, pero que también tienen un ostoma o que tienen antecedentes de resección intestinal, son pacientes que tienen una carga de severidad más importante. En colitis ulcerosa, aparte de las lesiones mucosas, el impacto que tiene la enfermedad en la calidad de vida, en su actividad diaria, es muy importante para establecer la severidad. ¿Y cuál es el enfoque práctico? Si uno establece la actividad, puede guiar el tratamiento para que el paciente se sienta bien rápidamente. Ahora, si uno evalúa la severidad, nos permite planificar la mejor estrategia para que el paciente evolucione bien y tenga la menor discapacidad posible. Este es un ejemplo claro que siempre me gusta poner porque uno puede ver un paciente de reciente diagnóstico que tiene un brote inicial y decide, por ejemplo, iniciar esteroides. Este es el paciente en este tiempo, pero podemos tener un mismo paciente con la misma actividad que el paciente anterior, pero con una carga de enfermedad mucho más importante que nos va a obligar a enfocar el tratamiento de otra forma. ¿Qué es lo más importante? ¿La actividad que tiene en el momento o la carga de su enfermedad? La verdad que las dos cosas hay que tener presentes y tratar de brindarle al paciente el mejor tratamiento posible para que no siga produciendo discapacidad. Y también, como nombraba en los objetivos de los algoritmos, aparte de los tiempos, que es muy importante establecerlos, también es muy importante tener claro qué objetivo, qué es lo que buscamos con los tratamientos instaurados. Sabemos que en otras enfermedades, como la diabetes, la artritis reumatoide, que siempre nos lleva la delantera en muchas investigaciones, y en la hipertensión inclusive, targets objetivos y rigurosos disminuyeron daños orgánicos irreversibles. En enfermedad inflamatoria intestinal esto no es tan fácil, no hay un único objetivo que nos va a asegurar que el paciente va a evolucionar bien. Por eso, una vez más, la Organización Internacional de Estudio de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, en un consenso denominado STRIDE, determinó que el objetivo final, sin duda, del tratamiento es restaurar la calidad de vida del paciente, que en enfermedad inflamatoria intestinal requiere de varios objetivos unidos: la remisión clínica, más la remisión endoscópica, pero también a la par de los objetivos particulares de cada paciente. Así es que en la enfermedad de Crohn, los objetivos combinados que debemos intentar alcanzar es lograr la remisión clínica, definida en la enfermedad de Crohn como la resolución del dolor abdominal y la normalización del hábito evacuatorio, sumado a la resolución de las úlceras en la ileocolonoscopía o en imágenes en caso que estemos hablando de una enfermedad que no es accesible con la ileoscopía. Es muy importante que uno paute la evaluación, cada cuánto uno va a reevaluar el tratamiento que va instaurando para poder ir modificándolo. Como ven, los biomarcadores, la proteína C, la calprotectina, inclusive la histología, que también se tiene en cuenta, no son objetivos finales, pero nos ayudan a monitorizar el paciente y a definir qué paciente va a requerir estudios más invasivos.
En colitis ulcerosa, la remisión clínica está definida como la resolución del sangrado rectal con normalización del hábito evacuatorio y la remisión endoscópica como la resolución de la friabilidad y de las úlceras en la rectosigmoidoscopía. Y para ir finalizando, aparte de los tiempos y de los objetivos claros, tenemos que mencionar el tratamiento guiado por objetivos o Treat to Target, que reúne un poco lo que estuvimos hablando hasta ahora. Debemos tener objetivos claros, planteados de antemano con el paciente, establecer con el paciente de qué forma uno va a reevaluar la respuesta y en caso que la respuesta no se logra cuando uno la quiere en el momento que la quiere, debemos redefinir la terapéutica estratégica y muchas veces también tenemos que redefinir los objetivos a medida que el paciente va cambiando, como bien lo mencionó el doctor Gomollón. El estudio CALM es un estudio que demostró lo eficaz o el beneficio de hacer este tratamiento guiado por objetivos estrictos. En este estudio se randomizó a los pacientes con enfermedad de Crohn a recibir un tratamiento guiado de la forma convencional, o sea, por la clínica, en este caso se midió por CDI, o un tratamiento guiado por objetivos más estrictos. En la rama del Treat to Target o tratamiento guiado por objetivos más estrictos, se iba escalando en el tratamiento no solo en base a la clínica, sino también en pacientes que la proteína C reactiva era mayor a 5, la calprotectina fecal era mayor a 250, eran marcadores para ir escalando en el tratamiento. Y así es como vemos que a largo plazo, a 48 semanas, en el grupo de tratamiento guiado por objetivos estrictos, se alcanzó una remisión endoscópica, una desaparición de las úlceras significativa, en una forma significativamente mayor que en aquellos que hacían tratamiento guiado por la clínica exclusivamente. También se observó una mejoría en la clínica y una mejoría en los biomarcadores proteína C reactiva y calprotectina fecal. Para ir finalizando, yo les quería dejar un algoritmo que es bastante generalizado, es global, no es muy estricto, pero que resume lo que estuvimos hablando un poco hasta ahora. Creo que en enfermedad inflamatoria intestinal leve no tenemos, y en enfermedad inflamatoria intestinal grave no hay muchas dudas de cuál es el tratamiento a instaurar. Sin duda, el grupo más desafiante y más problemático en la toma de decisiones son aquellos pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal moderada. En este grupo específicamente es muy importante que evaluemos el riesgo con actividad, pero también con marcadores de severidad, según la extensión de la enfermedad, si ha tenido cirugías previas, si ha requerido hospitalizaciones, y en base a estos factores predictivos de mala evolución, decidir cuál es el mejor tratamiento para este paciente. En los pacientes de alto riesgo, el tratamiento con anti-TNF de entrada es recomendado, eso ya está recomendado por todas las guías, y como les decía antes, tener claro en cuánto tiempo reevaluar. En 3 meses hacer clínica, biomarcadores, pero que no deberían pasar más de 6 meses en los cuales uno repita una colonoscopía y evaluar cuál es la respuesta. Si el paciente mejoró, debemos continuar con el mismo tratamiento o inclusive desescalar, por ejemplo, en pacientes que han tenido tratamiento combinado. Ahora, si el paciente no mejora, debemos escalar rápidamente o inclusive plantearse un cambio de droga, de mecanismo de acción en caso de pacientes que no hayan respondido. Como conclusiones, se me pasó, perdón. Como conclusiones, Débora, no se me ven las conclusiones, qué pena. Bueno, no pasan las conclusiones. Sí les quería decir como conclusiones que creo que los algoritmos en enfermedad inflamatoria intestinal hoy por hoy sin duda son personalizados. Yo creo que esa es la conclusión más importante, no son iguales para todos los pacientes. Debemos establecer la actividad de la enfermedad, pero también la severidad, ver la historia del paciente y en ese conjunto definir el mejor tratamiento, tratar de que el paciente, consensuar siempre con el paciente qué tratamiento vamos a instaurar y cómo vamos a ir monitorizando el tratamiento y sin duda la evidencia hoy por
por hoy sugiere que el mejor algoritmo es aquel que es guiado por objetivos estrictos que acarrean una mejor evolución de nuestros pacientes. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Te tengo que dar la palabra, ¿verdad? Sí, para mí. Sí, me gustaría agradecer a los ponentes que han hecho realmente presentaciones muy, muy, muy buenas. Y yo me recordé que hace unos 12, 15 años, yo estuve en el Congreso Argentino de Gastroenterología en una sección donde estaba también Fernando Gomollón y Luis Boer. Entonces, Luis es un nombre que se quedará para siempre en nuestra región cuando hablamos de enfermedad inflamatoria intestinal. Yo quería hacer unas preguntas que nosotros tenemos. La primera pregunta es para Fernando. Fernando, en los tiempos actuales, cuando una persona con enfermedad inflamatoria intestinal que estaba en remisión y desarrolla síntomas de diarrea, pero no muy fuerte, tiene que diferenciar una crisis de actividad de enfermedad inflamatoria intestinal de un posible COVID-19, ya que hay un trabajo del American Journal que muestra que 45% de los pacientes con COVID tienen también síntomas gastrointestinales. Se caería. Fernando. ¿Me oís? Ajá. Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, pues primero que estaba recordando a Luis Boer también, que era, aparte de todo, como decimos aquí en España, un señor de verdad, de los que un maestro y un señor, y siempre un amigo con la sonrisa en la boca en cualquier parte del mundo que nos veíamos, en la ECO, en donde fuera. Y nos quedamos todos muy apenados de hace poquitos días, y también quería transmitir de aquí a todos nuestros colegas de toda América, sobre todo a nuestros colegas argentinos, el sentir de GETECU y de todos los gastroenterólogos españoles, de Miguel Ángel Gasur y de Joaquín Hinojosa y mío, por la muerte de Luis, ¿no? La pregunta que nos hacen enlaza directamente con el problema de diagnóstico diferencial que hemos hablado antes. Y efectivamente, dependiendo de la incidencia que tenga en ese momento la infección por COVID-19 en la población que estamos atendiendo, tenemos que tenerlo en cuenta porque es una posibilidad que esté presentando síntomas del COVID-19 cuando parece que tiene un rebrote de la enfermedad. Debemos incluirlo entre las posibilidades de enfermedades infecciosas y enfermedades agudas que pueden simular un brote de la enfermedad. Siempre que tenemos un brote teórico de enfermedad inflamatoria intestinal, tenemos, por ejemplo, que saber que no es una infección por cuestión difícil, porque tendríamos que tratarlo de una forma distinta. Pues ahora, en este momento, en todas las zonas del mundo donde hay una incidencia alta de COVID-19, tenemos que tenerlo en cuenta en el diagnóstico diferencial y buscarlo. Y en el caso concreto de España, que antes citaba Guillermo Botalla, citaba que ahora estamos en una situación mejor, estamos en una situación de empezar otra vez a empeorar, o sea que esperamos que en las próximas semanas se pare un poquito el asunto, porque estamos ahora en cifras que se parecen a las de primeros de marzo y tenemos mucho miedo de volver otra vez a la situación trágica que tuvimos en los primeros días de abril. Si ello piensa que es importante o no realizar un test de SARS-CoV-2 o COVID-19 antes de empezar un tratamiento con biológicos. No, nosotros no lo hacemos, pero si el paciente tiene síntomas compatibles con COVID-19 hay que hacerlo. Es decir, yo creo que las dos decisiones están bien, hacerlo y no hacerlo, dependiendo, como digo, de la incidencia que esté teniendo el COVID-19 y de las circunstancias particulares de ese paciente. Si el paciente, por ejemplo, tiene fiebre y anosmia, tenemos que hacer el test por obligación. Si el cuadro es claramente de enfermedad inflamatoria intestinal,
pues no es tan necesario. Aparte de que es probable que, aunque si utilizamos un biológico, no influya demasiado en la evolución de la infección por COVID-19, porque incluso es posible que, dependiendo en qué fase estemos de la infección, el anti-TNF, por ejemplo, incluso sea positivo para la evolución. Es decir, yo creo que hay que valorarlo en cada caso. No puedes poner como regla que haya que hacerlo en todos los casos, a no ser que tengas un acceso muy fácil al test. Si tienes un acceso muy fácil al test, que puede ocurrir en algunas localizaciones que realmente el test lo puedes hacer fácilmente, porque te lo hacen de forma sencilla, automática, sin tener que hacer 55.000 papeles ni pedir autorizaciones a todo el mundo. Si tienes el acceso fácil, yo lo haría. Si tienes un acceso difícil, como ocurre en nuestro caso, que hay que hacer trámites y esperar días, etcétera, etcétera, yo creo que habría que valorarlo y solo hacerlo en los casos en los que tengas un alto índice de sospecha del COVID. Que el índice de sospecha del COVID hay que matizarlo de acuerdo con los datos de síntomas asociados que hay ahora en la literatura. No tenemos por qué exigir siempre fiebre, pero podemos, en el interrogatorio podemos ver si ha habido contactos sospechosos, si además el paciente tiene anosmia o algún síntoma más típico, y por supuesto si hay fiebre y síntomas respiratorios altos tenemos que excluirlos. Gracias. ¿Alguna opinión al respecto de esto más? No escucho. Entonces, una otra pregunta para Josefina. ¿Es posible tener un control de cicatrización histológica en los días de hoy, o es una cosa solamente para el futuro? Ya que tenemos todavía dificultades para hacer un buen control de cicatrización endoscópica. Bueno, Flavio, la verdad que es una pregunta muy interesante y muy discutida. Posible es posible, pero no hay que ir a por ella a toda costa, digamos. La verdad que, por supuesto que uno si obtiene una remisión histológica, algo que es mucho más fácil, por cierto, en colitis ulcerosa de medir que en enfermedad de Crohn, que hay otros factores, la verdad que uno se queda más tranquilo y en algún momento, en algún punto, puede llegar a ser un objetivo. Hoy por hoy no es el objetivo final. Yo creo que ya con lograr una curación mucosa endoscópica tenemos que estar más que contentos, y bajo ningún punto de vista, creo que quede claro, no hay que buscar la remisión histológica o en base a la inflamación histológica decidir, por ejemplo, escalar en los tratamientos. Como hemos charlado en otras oportunidades, si buscar la remisión histológica implica subir la mesalacina de 2 gramos a 4 gramos, puede ser un hecho que uno puede tener en cuenta. Ahora, si uno busca esto a fin de modificar tratamientos más potentes, inmunosupresores o biológicos, no es la idea. Hoy por hoy no es el objetivo de los tratamientos. Gracias, Josefina. Yo tengo una pregunta que me gustaría tener la respuesta de todos acerca de el ultrasonido en la ultrasonografía en el control de la enfermedad de Crohn. Entonces, es un método que viene ganando espacio en muchos países, y nosotros en nuestra región me parece que no tenemos una gran difusión. Me gustaría oír la opinión de Josefina, de Guillermo, también de Guillermo, de los dos Guillermos, porque cada uno de un país, y también de Fernando, por favor. Bueno, tomo la posta primero. La verdad que el ecodoppler, nosotros por suerte tenemos ecografistas entrenados en mi hospital que nos ayudan mucho, y es una forma no invasiva, accesible y económica de tomar decisiones y de controlar el tratamiento, sobre todo en enfermedad de Crohn. La verdad que es operador dependiente, con lo cual debemos conseguir a alguien interesado o, como se ha hecho en algunos países, no en Argentina, entrenar a
gastroenterólogos jóvenes en este aspecto, pero creo que es algo en lo cual hay que insistir, sobre todo en países como los nuestros, digamos, subdesarrollados, en los cuales es muy importante el impacto económico de los estudios más invasivos como la resonancia, y ni hablar de la tomografía, ni hablar que no emite radiaciones la ecografía, y eso es un punto muy importante a tener en cuenta. Sí, yo creo que es una pregunta bien importante, Flavio, y lamentablemente en Latinoamérica, en muchos países nuestros, no lo estamos haciendo con frecuencia, y creo que ahí España y el doctor como yo nos puede ayudar considerablemente con esos contactos, porque definitivamente necesitamos hacer entrenamiento de ultrasonido en enfermedad de Crohn, que es un estudio poco costoso en medio de la situación económica que se nos va a presentar, que definitivamente, repito, es bien importante que desarrollemos en nuestros países tan prioritaria área del ultrasonido, que tan buena información en buenas manos nos puede proporcionar. Fernando, ¿me escuchas? Sí. Yo estaba aquí con un libro que a los que somos mayores igual conocemos, que es el Spiro, el libro de Howard Spiro. Esta es la 4ª edición, pero yo leí antes, cuando era estudiante, leí otra, entre tercero y cuarto de medicina, y es un libro muy personal, muy bonito, pero en él Howard ya decía hace muchos años que no entendía por qué la ecografía no formaba parte de la exploración física abdominal, porque sin hacer daño al paciente podías obtener un montón de información, y era debería estar inspección, palpación, percusión, auscultación y ecografía a continuación, ¿no? Entonces uno se sorprende de por qué la usamos tan poco. Hay algunos centros que la usan muchísimo, pero efectivamente, como ha dicho Josefina, no es todas las técnicas son operador dependiente, también la resonancia. O sea, la resonancia puede, según quien la haga, puede ser una pintura abstracta o figurativa. O sea, puede ser de todo en esta vida. Pero en la ecografía no es solo que sea operador dependiente, es que dependes de alguien que tenga el entusiasmo por usarla, y yo creo que debemos imbuir a nuestros jóvenes del entusiasmo por utilizar la ecografía, porque además no hace falta ningún aparato complejo. Es un aparato que llevas en la mano, lo conectas al teléfono móvil que llevas al celular o a un iPad, y puedes perfectamente hacer una ecografía en cualquier sitio. Y son aparatos además que son baratos, o sea que ya son asequibles. Entonces debería formar parte del entrenamiento del residente de gastroenterología, y muy especialmente del subespecialista en enfermedad inflamatoria intestinal. Yo creo que la enfermedad inflamatoria intestinal ha ganado tanto peso teórico que ahora necesita una formación de subespecialización. Lo mismo que hizo Josefina estando en el clínico en Barcelona 2 años, y alguien se va a ocupar de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, debe hacer un periodo de subespecialización. Y ese periodo de subespecialización debería incluir la endoscopia avanzada, la cromoendoscopia, las técnicas de endoscopia que utilizamos para el cribado, etcétera, y terapéuticas, la dilatación, etcétera, y debería incluir la ecografía, especialmente la enfermedad de Crohn, e incluso también la colitis ulcerosa, como es obvio. Pero la enfermedad de Crohn puede permitirte a monitorizar al paciente. Imaginaos una consulta normal, una consulta estándar, cuando viene el paciente, tú podrías hacer una calprotectina de las heces de ese día, una calprotectina con unos aparatos que determinan la calprotectina en 15 minutos, que los puedes tener en la consulta. Y con la calprotectina podrías hacerle una ecografía en el momento que viene, y esa visita que hace el paciente, ese viaje que hace para que lo veas, tendría una rentabilidad muchísimo mayor. Te permitiría valorar la actividad, valorar las imágenes, y realmente deberíamos organizar las consultas con este circuito, ¿no? Calprotectina, incluso en el paciente que está con biológicos, con infliximab, con adalimumab, también hay test de point of care para poder medir el nivel del anticuerpo. Entonces, ese paciente que se desplaza, y más en países tan inmensos como Brasil, Argentina o Chile, que cada vez que va a la consulta tiene que a veces hacer un desplazamiento de cientos de kilómetros, ese ratito en la consulta, esa hora en la consulta, podría ser muy, muy, muy útil. De hecho, nuestro colega reumatólogo Maxim, que trabaja en París, que estuvo conmigo en Chile en una reunión, Maxim Duvaros decía que ellos habían instituido una visita
que duraba 2 horas y pico para pacientes crónicos con artritis reumatoide, pero que cuando iban al hospital les hacían una visita en las que revisaban prácticamente todo para que esa mañana fuera útil. Revisión en la que participaba el rehabilitador, bien organizada. Y esa visita al hospital que el paciente crónico complejo hacía cada 6 meses realmente le servía para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Yo creo que la visita, como ha dicho Josefina o como ha dicho Guillermo, yo creo que debería incluir que nosotros nos entrenáramos. Nosotros ya con haber leído el Espeiro, quiere decir que ya el entrenamiento lo tenemos difícil, porque hace tiempo que leímos este libro ya. Pero los chavales jóvenes tienen que entrenarse con la ecografía. Yo creo que es fundamental. Es una muy buena pregunta de quien la ha hecho. Fernando, es muy importante lo que tú has dicho, porque yo me acuerdo que cuando yo entrené en 1987-88 con Bert Koretz en Nueva York, ellos tenían en su clínica una especie de one-stop shop, que tú ibas y tenía la consulta, la endoscopía, la radiología, los exámenes de sangre. Por supuesto que en 87 no había los recursos que tenemos hoy, pero es muy importante. Y quien tiene hoy algo parecido es Silvio Danesi. Yo sé que tiene ultrasonido, tiene la calprotectina, hace todo en la misma consulta con sus pacientes. Y yo quería lembrar, nosotros tenemos en Brasil la doctora Marjorie Argolo, que se entrenó con ellos, se quedó un año haciendo ultrasonido, ultrasonografía. Yo espero en el próximo webinar quizás poder traerla para una charla de esto. Y yo quería también decir para todos que todas las charlas van a estar en la página de PANCO dentro de unos días. Entonces, los que quieren verificar las charlas van a poder verlas. Y yo concordo también con Fernando acerca de la especialización en la enfermedad inflamatoria intestinal, porque hoy se tornó algo tan grande y tiene tantos detalles que es importante una especialización en enfermedad inflamatoria intestinal. Los medicamentos son distintos, es todo, es un campo muy importante que tiene muchas cosas realmente nuevas y hay que especializarse para tener conocimiento acerca de estas enfermedades. Yo quería saber si alguien quiere hablar alguna cosa, porque después yo voy a hacer el cierre, ¿no?, de la sesión, pero antes quiero también tener una palabra, quiero pasar para ver si alguien quiere hablar algo más. Hay una pregunta por acá, Flavio, Guillermo Otoya. Biosimilares, Guillermo, ¿igual seguridad y eficacia en los originales? Bueno, yo, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. ¿Me escuchan? Sí. Sí, gracias. Yo lo que puedo mencionar es este estudio de no inferioridad, ¿no?, en que vincula para diversas enfermedades autoinmunes o inmunomediadas, comparando el biosimilar con el original, ¿no? Y lo que muestran estos estudios diversos, no uniformizados para una patología específica, es que los resultados son comparables, ¿no? Si bien yo pienso que es a criterio del médico tratante quien debe determinar esto, lo que ha pasado en mi hospital, que es de un sistema de seguridad social, o de obras públicas, como se le llama en Argentina, es que el hospital ha decidido la compra del biosimilar sin preguntar la opinión al médico tratante. Eso me parece que es incorrecto, pero mencionando lo que dije con respecto a la comparación head to head para diversas patologías autoinmunes, incluida la enfermedad inflamatoria o inmunomediadas, aparentemente los resultados son similares. En la pequeña experiencia que tenemos con el uso de biosimilares en nuestros hospitales, la verdad que hasta ahora no vemos una diferencia
entre el biosimilar y el infliximab original hasta la fecha. El doctor... Bueno, sí. Perdón, Flavio. Adelante. El doctor Gomollón, Adelante. la experiencia en España, ¿qué nos dice? ¿Alguna diferencia? ¿Han encontrado resultados parecidos? ¿Biosimilares originales? Bueno, aquí el problema es que hablemos de biosimilares, biocomparables, bioequivalentes, bio bla bla bla. Los biosimilares es el término que más se ha impuesto en la literatura. Si son biosimilares aprobados por la Agencia Europea del Medicamento, son fiables y funcionan exactamente igual que funcionan los innovadores o los originales. Tener en cuenta que los originales de hoy en día son biosimilares del infliximab original. El infliximab que estamos utilizando ahora, el Remicade que estamos utilizando ahora, es un biosimilar del Remicade que se utilizaba en el año 2000, que ha sufrido numerosos cambios a lo largo en su proceso de fabricación a lo largo del tiempo. No dominamos la tecnología de la glucosilación de proteínas con tanta precisión como para poder hacer lo que queremos con la glucosilación. Entonces, lo que se pueden hacer es dos fármacos similares, porque con la ingeniería inversa que se obtienen los biosimilares, es imposible hacer perfecta imitación del original. Pero, si está aprobado por la EMA, o por la FDA, o por Health Canada, o por la agencia suiza o la japonesa, que son todas ellas estrictísimas en su regulación, si ese está aprobado así, podemos estar seguros de que es un biosimilar de calidad y va a funcionar igual. Sí hay biosimilares, en la historia de biosimilares hay biosimilares aprobados en algunos países con regulaciones o con normativas más laxas, como Malasia, por ejemplo, o la India. Se han aprobado algunos biosimilares que no han seguido todo el proceso de regulación, de normativa que se sigue, donde las agencias reguladoras funcionan bien, y ha habido algunas veces desgracias, simplemente porque se han metido en el mercado proteínas que realmente no son biosimilares. Pero si estás utilizando, por ejemplo, el biosimilar más conocido en el mundo del infliximab es Remsima, que está producido en Corea por Celltrion. Ese biosimilar funciona exactamente igual que funciona el infliximab original, y nosotros utilizamos el biosimilar en la mayor parte de los pacientes. No lo hemos cambiado en todos, porque antes le pedimos permiso al paciente y tal, pero hemos cambiado nosotros alrededor del 80% y no hemos notado ninguna diferencia en absoluto. Otra pregunta, doctor Gomollón. Hola, del doctor. No, de David Andrade, solamente para complementar. Pregunta si cuando entra otro biosimilar, ¿cuál es su opinión acerca del switch? Ahí no tenemos estudios para cambiar entre unos y otros. Sabemos que que un biosimilar es parecido al innovador y está comparado con el innovador. El problema de que cuando entran varios en el mercado y cambias, no sabemos si es potencialmente posible que haya los cambios que hay en la glucosilación determinen cambios que hagan que se produzca más inmunogenicidad. No lo sabemos. Entonces yo sería prudente y trataría de cambiar las menos veces posibles. Eso de ir cambiando porque el siguiente vale 5 pesetas menos, 5 pesos menos, 5 colones nuevos menos o 5 cruceiros menos que el anterior, es un poco, yo creo que no es prudente. Yo creo que lo prudente es mantener al menos un tiempo razonable y hacer los menos posibles, ¿eh? Pero claro, nos vemos, como ha dicho el doctor Montoya, nos vemos con el problema, Botalla, nos vemos con el problema de que los directivos de los hospitales o los directivos de los servicios de salud hacen muchas veces lo que les da la gana, sin tener en cuenta a los demás. Y por ahorrar un poquito en el dial, pueden causar luego problemas de distribución, de almacenamiento, de confusiones. No es tan sencillo. Yo creo que esos cambios hay que hacerlos con más prudencia, creo yo. Otra pregunta, doctor Gomollón. Volviendo al diagnóstico diferencial, yo recuerdo un caso que tratamos hace unos 2 años. Tenía todos los elementos para pensar en enfermedad de Crohn. Comenzamos a tratarlo como enfermedad de Crohn y el día 28 nos reportaron un cultivo positivo para tuberculosis. Se recomienda o deberíamos recomendar en todos nuestros países latinoamericanos la realización de cultivos
de cultivo en todos los pacientes que sospechemos enfermedad de Crohn? No, cultivos no. Porque el cultivo es poco rentable y lento. Lo que hacemos sistemáticamente en todos los pacientes, nosotros en el momento del diagnóstico, sistemáticamente, aunque el paciente no tenga antecedentes, primero hacemos un cuestionario y preguntamos, porque dependiendo de la profesión, el riesgo de tener una tuberculosis es mucho mayor. Por ejemplo, si es un funcionario que trabaja en una prisión, debemos considerar altísimo riesgo de tuberculosis y tratarlo como si hubiera una tuberculosis latente, ¿no? Bueno, aparte del cuestionario, y en todos los pacientes hacemos un mantús y un cuantiferón y una placa de tórax, en todo. Si el mantús, solo consideramos si el mantús, cuantiferón y placa de tórax todo es normal, entonces el paciente lo consideramos de muy bajo riesgo y no instituimos ninguna medida. Cualquiera de las tres cosas que sean positivas indica tratarlo como tuberculosis latente para disminuir los riesgos. Los cultivos no tienen el rendimiento suficiente porque tienen baja sensibilidad y además porque tardamos muchos días. Otras, como ocurre a veces, efectivamente, tenemos un error. Pero es que esos errores a veces son inevitables. Un porcentaje de errores vamos a tener por más que hagamos las cosas bien. Esto ocurre así. Y si estamos en una zona altísimamente endémica de tuberculosis y tenemos muy poco dinero, a veces, como se ha hecho en algunos estudios en la India, unos estudios que no he enseñado antes, a veces es incluso rentable tratar como tuberculosis, que no perjudicas al Crohn gravemente, y si hay una respuesta rapidísima, confirmas el diagnóstico. Porque a veces no tienes otros medios, o sea que depende de las circunstancias. Pero nosotros en el primer diagnóstico siempre miramos este asunto siguiendo las guías de GTQ. O sea, lo que hacemos es seguirlas estrictamente. Y lo hacemos así porque son guías copiadas de la Sociedad Española de Reumatología. Y la Sociedad Española de Reumatología puso esas guías en marcha en el año 2002, después de que se publicaron los primeros casos de tuberculosis desencadenada por infliximab. Y nada más ponerlas en marcha, un año después tenían la misma incidencia de tuberculosis que la población control, lo cual demostraba el éxito de la guía. Y nosotros aplicamos esa guía así siempre, ¿no? Muchísimas gracias. Yo creo, Flavio, que para ir cerrando, Josefina, que nos recuerde cuáles son esos 10 mandamientos que debemos siempre recordar en la enfermedad inflamatoria intestinal. Dice, te escucho medio cortado. 10 mandamientos, bueno, no me van a odiar si hablo de 10 mandamientos, pero creo que como concepto es importante. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Les decía que si yo tuviera que pensar en mandamientos, la enfermedad inflamatoria intestinal diría no santificar los síntomas, siempre ir más allá, buscar objetivamente la inflamación, usar corticoides lo mínimo y necesario. Son necesarios, pero tratar de usarlo lo mínimo posible y saber hasta cuándo frenar. Tratar de elegir el paciente correcto para usar medicamentos más potentes en forma temprana. No llegar tarde a la cirugía, no olvidarnos que la cirugía no es fracaso terapéutico en muchas ocasiones y hay que apelar a ella como parte del tratamiento de los algoritmos, que no lo puse, pero forma parte de los algoritmos terapéuticos. Descartar infecciones, como dijo bien el doctor Gomollón, a veces pueden estar combinadas. No olvidarse de hacer tromboprofilaxis en los pacientes internados por el riesgo de tromboembolismo, que los pacientes se mueren más por esto. Vacunar a los pacientes, tener claros la prevención en ellos es muy importante, y también la prevención de cáncer de colon con colonoscopías en pacientes que lo necesitan y en los periodos que se requieren. Hoy por hoy sabemos que los pacientes tienen distintos riesgos y en base a esos riesgos tenemos que hacer las endoscopías de screening. Y esos son los que elegiría yo. Probablemente el doctor Gomollón tiene algún mandamiento que quiera compartir con nosotros. No, yo creo que casi has dicho 10, has dicho 9, Josefina, o sea que has estado ahí, te ha faltado solo uno. No, yo creo que cada vez me preocupa más que hablamos mucho de lo importante que es el paciente. Y evidentemente es importante el paciente porque para eso trabajamos, para que el paciente deje de ser paciente en lo posible y esté sano. Pero creo que un mandamiento que a veces se nos olvida es que tenemos que prestar atención al médico también. Y que los médicos que están ahora llevando enfermedad inflamatoria intestinal necesitan
necesitan que les facilitemos no solo los medios y tener los medios terapéuticos, tal, sino necesitan efectivamente apoyo, formación continua y necesitan colaboración entre todos, porque es un grupo de enfermedades tremendamente complejo y a veces tan estresante el llevarlo para nosotros, los enfermos crónicos con los que también sufrimos, que necesitamos también ayuda. Y estas reuniones que hacemos, tanto las que hacíamos físicas y esperamos poder volver a hacer, como estas que hacemos por internet, son muy, muy, muy importantes porque mejoran nuestro trabajo y nos hacen además ver una cosa muy, muy, muy importante, que esas dificultades que nosotros vemos todos los días y nos parece que solo tenemos nosotros, son las mismas que tienen todos los demás, y que solo cuidándonos nosotros, aprendiendo nosotros, lo haremos también bien con los pacientes. Esto que se repite tanto, tenemos que cuidarnos también como personas, que un mandamiento que falta es que a lo mejor nosotros también tenemos que ser parte de los cuidados de la enfermedad inflamatoria, porque a veces realmente se transforma en algo realmente estresante, y sobre todo cuando vives circunstancias difíciles como las que se están viviendo ahora con la epidemia en todo el mundo y las que se viven ahora en Argentina, por ejemplo, con una crisis económica tremenda que afecta también a los pacientes, a los médicos, a todos. Y nosotros creo que también necesitamos algo más, y quizás estas sociedades científicas como PANCO son esenciales, y creemos que su labor, yo querría animarles, porque su labor, la labor de PANCO, la labor de todas estas sociedades es muy importante y deben tener atención especial en los médicos, no solo en los pacientes, los médicos, las enfermeras, en fin, los cuidadores de los pacientes. Pero vamos, los mandamientos tuyos, Josefina, estaban tan bien seleccionados que no se me ha ocurrido ninguno más que hablar del médico, porque lo demás estaba perfecto. Sí, yo voy a complementar el mandamiento diciendo que es muy importante que los médicos y los pacientes, cuando están en relación a una enfermedad como la enfermedad inflamatoria intestinal, que es una enfermedad crónica, que intenten ser felices. Eso es muy importante. Entonces, tanto los médicos cuanto los pacientes tienen que intentar ser felices. Por supuesto, en un momento como ahora, donde no se puede ni estar cerca de todos, hay que intentar mucho más. Muy bien, me gustaría agradecer a Fernando Gomollón, agradecer a Josefina Echevers, a Guillermo Toya, a Guillermo Veitia. Fueron brillantes, las presentaciones muy buenas, la moderación también de mi parcero Guillermo. Me gustaría agradecer también en gran parte a AbbVie Farmacéutica, sin la cual no teníamos condiciones de hacer este webinar, que fue realmente muy, muy bueno. Entonces, gracias a AbbVie, y esperamos contar con todos los participantes en los próximos webinars que iremos a hacer. Vamos a tener todos los meses algún webinar con temas distintos. Esperamos tener todos para las próximas ediciones. Muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias, muy amable. Beso para Gracias. todos. Ajá.